Con el último tema. Bueno, para este último tema, que va a ser muy breve, que es la función sí con operador y, que es lo que nos hace falta, vamos a iniciar con lo siguiente. Tengo el día de hoy acá dos esquemas. El primer esquema pide acá usuario y la contraseña. Y del otro lado, pues algo muy similar a lo que hicimos con la función O. Solo que en esta ocasión nosotros vamos a estar utilizando la función i. Bien, refrescando un poquito. La función i es una función que es muy estricta en lo que él le solicita. Es decir, para que él pueda dar algo como verdadero o dar una respuesta positiva, necesita que todas sus condicionantes se cumplan. Y con una que no se cumpla, pues la respuesta va a ser falsa. Esa es la rigidez de la función i. Cosa contraria con la función o, que la función o, usted puede tener 5 condicionantes y con una que se cumpla, la respuesta va a ser verdadera, a pesar de que las otras 4 estuviesen mal. En cambio, la función i es totalmente distinto. Usted tiene 5 condicionantes y para que éste le pueda dar una respuesta verdadera, las 5 tienen que ser verdaderas para que esa forma la respuesta pueda ser positiva o afirmativa. El día de hoy vamos a trabajar acá el primer punto, que es lo que usted puede ver acá. Tengo yo un esquema donde podemos observar el usuario y la contraseña y vamos a dar un criterio de validación, es decir, una respuesta. Solo permítame un momentito. Entonces continuamos en este momento. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la parte de acá abajo usted puede observar lo siguiente. Tenemos estudiante y tenemos la contraseña. Ok, en este caso el usuario va a ser estudiante. Si el usuario es estudiante y la contraseña es 1, 2, 3, me va a marcar como respuesta verdadera acá en validación la palabra bienvenido. De lo contrario, si el usuario que se ingresa no tiene nada que ver con la palabra estudiante, o bien la contraseña no tiene nada que ver con 1, 2, 3, va a marcar como respuesta correcta, o bueno, en este caso como respuesta falsa, el usuario la contraseña es incorrecta. Entonces, para poder validar esto de acá, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a colocar acá como usuario, voy a colocar acá estudiante, pero de contraseña voy a colocar C123. En el segundo de acá voy a colocar acá alumno. Y como respuesta voy a colocar 123. Y por último, voy a colocar el usuario correcto y la contraseña correcta. Como usted puede observar, tenemos 3 opciones, ¿verdad? De usuarios y contraseñas. En la primera, obviamente, nosotros a primera vista podemos observar de que el usuario sí es el correcto, que es estudiante, pero que la contraseña no. Por lo tanto, acá tendría que lanzarnos el mensaje usuario contraseña incorrecta. En la segunda opción tenemos al alumno como usuario y la contraseña 123. Acá podemos observar de que alumno obviamente no es el usuario correcto porque es estudiante, pero la contraseña sí es la correcta. Pero como una no es la correcta y estamos usando la función i, la respuesta que nos tendría que lanzar es usuario contraseña incorrecta. Y por último, si tengo el usuario correcto y si tengo la contraseña correcta. Por lo tanto, en validación me tiene que tirar la palabra bienvenido. Por lo cual, mis respuestas tienen que quedar así. Tienen que tirar usuario contraseña incorrecta en estas 2 celdas y en la última bienvenido. Ahora vamos a plantear esa función acá en las celdas para que ustedes puedan observar. Voy a hacer un poquito más grande acá el zoom para que observen. Y vamos a colocar entonces. Iniciamos con la función sí. Ahora en lugar de colocar el operador o, voy a colocar el operador y. Y entonces empiezo a hacer la siguiente mención. Y digo, si el usuario que está escrito en A2 fuese igual a la palabra estudiante, y entre comillas voy a colocar estudiante.
Tengo que tener mucho cuidado cuando escribo estudiante, es decir, que no deje espacios en blanco después de la última E. Tiene que estar todo pegadito. Punto y coma. Si el usuario que está escrito en A2 es estudiante y la contraseña que está escrita, en B2 es igual a 123, entonces vamos a dar la siguiente respuesta. Vamos a colocar la palabra bienvenido. De lo contrario, si ninguna de las dos condiciones se cumple, voy a colocar entonces como respuesta incorrecta usuario o contraseña incorrecta. Esa sería la función a trabajar acá el día de hoy. La voy a dejar acá un momentito para que puedan copiar. Mientras tanto, vuelvo y repito. ¿Qué estamos haciendo? Estoy tomando la celda A2 donde está escrito aquí la palabra estudiante. Y lo que estoy haciendo acá es que lo estoy comparando directamente con la palabra estudiante. Y a B2 lo estoy comparando con si es igual a 1, 2, 3. Obviamente sabemos lo siguiente. Sabemos que A2 es igual a estudiante si se cumple. Porque lo que está escrito en A2 sí es la palabra estudiante. Pero sabemos también de que B2 no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque lo que está escrito dentro de él es C1, 2, 3. Por lo tanto, una sí se cumplió, que es el usuario, pero la contraseña no. Por lo tanto, me va a lanzar como respuesta incorrecta usuario o contraseña incorrecta, porque en este caso solo se cumplió una de las dos. Y para que la función i pueda dar la respuesta correcta de una buena vez, las dos se tienen que cumplir. Voy a darle enter y tenemos usuario o contraseña incorrecta. Voy a pegar la función hacia abajo. Y ahí podemos observar que tenemos las respuestas según lo que tenemos acá. En la segunda opción tengo usuario como alumno y a contraseña si es 1, 2, 3. Pero en este caso sí se cumplió la contraseña, pero el usuario no. Por lo tanto, la respuesta es usuario o contraseña incorrecta. Y por último, sí tenemos que se cumplió la palabra usuario, sí se cumplió con estudiante y la contraseña con 1, 2, 3. Es decir, aquí sí están los datos correctos. Por lo tanto, la respuesta correcta será bienvenido. Voy entonces a dejar acá un momentito la función para que la puedan copiar y luego continuamos con el siguiente esquema que tenemos al lado derecho. Bien, vamos a finalizar la función i con el siguiente y último ejemplo. Tenemos un cuadro similar, como les decía, a de la función o. Y pues tenemos en este caso las mismas tres chicas, María, Fernanda y Lucía, los mismos atributos, color de ojos, peso y altura. Vamos a dar ciertas respuestas en base a lo que nos estén preguntando acá. Por ejemplo, la primera pregunta o el primer enunciado dice así. Si María y Lucía, y fíjense muy bien, muchas veces los mismos enunciados dan un indicio de qué función utilizar, si la función y o la función o. En este caso dice, si María y Lucía, en este caso está como quien dice, afirmando o acentuando que ellas dos son las que tienen que verse involucradas en esto. Dice, si María y Lucía tienen los ojos azules, entonces se debe de colocar en la casilla respuestas la palabra azul. Y dice acá, si no, que se devuelva el color de ojos de Fernanda. A ver, en este caso podemos ver lo siguiente. María y Lucía sí tienen los ojos de color azul, según lo que indica acá sus características. Y los ojos de color de Fernanda son de color amarillo. Entonces, yo en este caso, al ver esto así de manera a primera vista, la respuesta acá tendría que ser azul. ¿Por qué azul? Porque María y Lucía, que son las que a mí me interesan, tienen los colores, tienen los ojos de color azul. Por lo tanto, aquí la palabra sería azul. Pero si en caso Lucía tuviese los ojos de algún color distinto, pues ya la respuesta cambia, o bien fuese María. Aquí es así. Si las dos cumplen con los ojos azules, la respuesta será azul. Pero si una de las dos no cumple, entonces la respuesta será el color de ojos de Fernanda, que en este caso sería amarillo. Voy pues entonces en este momento a hacer la función para que ustedes la puedan observar. Vamos a iniciar de la siguiente forma.
Vamos a colocar acá entonces. Signo igual, sí. Abro con el operador y o la función y voy a indicar acá. Si los ojos de color de María que están en F2 es igual a la palabra azules, punto y coma, y si los ojos de color de Lucía que están en H2 también son igual a la palabra azules, entonces vamos a colocar acá como una respuesta verdadera la palabra azul. De lo contrario, y aquí viene el punto distinto. De lo contrario dice que coloque el color de ojos de Fernanda. Yo en este momento, en lugar de colocar amarillo entre comillas, simplemente voy a seleccionar la celda G2, que es donde está el color de ojos de Fernanda. Ahorita les voy a explicar por qué no lo estoy colocando de forma escrita, sino que solamente colocando el nombre de la celda. Cierro el paréntesis y voy a darle Enter. Y ahí tenemos que la respuesta es azul. Me está dando que es azul porque tanto María como Lucía cumplen con los estándares de los ojos azules. Solo permítanme un momentito, voy a darles un poquito de zoom para que lo puedan copiar. Acá les dejo la función y voy a pausar acá un momentito para que puedan copiar la función y ahorita continuamos. Bien, quiero explicar esto rapidito. Vamos a darle Enter acá. Y podemos ver que nos está tirando la palabra azul. Eso, vuelvo, repito, corresponde porque Lucía y María tienen los ojos de color azul. Pero ahora bien, ¿por qué si yo vengo y coloco acá que Lucía tiene los ojos de color verde, le doy Enter, ya cambió rápidamente a amarillo? Ahora bien, unos se preguntarán, ¿y por qué entonces coloqué G2 y no coloqué la palabra amarillo entre comillas? A ver, yo estoy pidiéndole acá a Excel de que devuelva o muestre el valor que tiene G2 adentro de él, que en este caso es la palabra amarillo. Sin embargo, vean qué es lo que pasa si yo vengo y cambio el color de Fernanda. Por ejemplo, que sean de color rojo. Si Fernanda tiene los ojos de color rojo, automáticamente la respuesta será rojo. Porque si yo vengo, voy a colocar acá azules nuevamente. Vamos a suponer que son acá azules. Obviamente ahí Faría y Lucía sí tienen los ojos de color azul, pues eso tira azul acá. Pero si yo vengo y le cambio a María el color de ojos, por ejemplo, por amarillo, vean cómo automáticamente me da el color rojo, porque ese es el color que tiene Fernanda. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y le coloco acá un color fijo? Por ejemplo, la palabra amarillo. Si yo vengo y le coloco acá amarillo de manera fija, entonces me está tirando amarillo cuando en realidad los ojos de color el color de ojos de Fernanda es de color rojo. Entonces vean cómo ahí está el problema acá. Al establecer yo de color amarillo, si le cambio el color de ojos a Fernanda, por otro ya no va a funcionar. Por ejemplo, si le coloco acá verde, sigue mostrando amarillo. Sigue mostrando amarillo porque en este caso, así fue como lo establecí de manera fija. Es decir, dejé el color amarillo de manera fija, que en caso de que Lucía o María no cumplan con el color de ojos azules, se lanza eso como respuesta negativa. Entonces, de ahí la importancia que yo utilicé acá, en lugar de colocar un nombre fijo, coloqué el valor de la celda. En este caso, G2. De esta forma, cada vez que si se cambia por casualidad el color de ojos de Fernanda, pues que también cambie la respuesta, ¿verdad? Esos se llaman valores fijos y estos serían valores variables, serían variables. Bueno, vamos con el siguiente entonces. Vamos a continuar y dice, número 2, si el peso de las tres señoritas se encuentra entre 125 y 150 libras, y vean cómo dice y 125 y 150 libras, coloquen la casilla de respuestas que son de un peso ideal. De lo contrario, vamos a colocar de un peso no recomendado. En este caso, vamos a involucrar a las tres, es decir, las tres, para que se pueda decir de que tienen un peso ideal, tienen que cumplir con el parámetro que se encuentran entre 125 y 150 libras. De lo contrario, vamos a colocar que es un peso no recomendado.
Vamos a iniciar entonces colocando acá la siguiente función. Vamos a colocar acá, signo igual, sí, siempre utilizando el operador y. Recuérdense que el operador y es para establecer de que las condicionantes que se vayan a estar evaluando, todas tienen que ser verdaderas para que sea la respuesta verdadera y si no, pues va a ser falso. Voy a colocar acá entonces. Si el peso de María que está en F3 es mayor o igual a 125, punto y coma. Y si el peso de María, que sigue estando en F3, es menor o igual a 150, punto y coma, y vean cómo voy a evaluar acá los tres pesos de acá. Y si el peso de Fernanda es mayor o igual a 125 libras, punto y coma, y si el peso de Fernandas es menor o igual a 150, punto y coma, y, porque son las tres chicas, y si el peso de Lucía es mayor o igual a 125, punto y coma, y si el peso de Lucía se encuentra menor o igual a 150, entonces, ahí ya comparé los pesos de las tres chicas, ¿verdad? Entonces, que se coloque como respuesta correcta que tienen un peso ideal. Si las tres se encuentran en ese parámetro, que coloque que tienen un peso ideal. De lo contrario, vamos a colocar que tienen un peso no recomendado. Y voy a cerrar acá comillas y le doy cierre de paréntesis. Le voy a dar enter y me tira que tienen un peso no recomendado. Les voy a colocar acá un poquito de zoom para que puedan ver lo que sería. Perdón, no puedo darle zoom porque se pierde todo. Les voy a dejar acá unos segunditos mientras ustedes les explico esto, ¿verdad? Para que puedan copiar. A ver, me está tirando de por sí peso no recomendado. ¿Por qué me está tirando peso no recomendado? Primero, evaluamos. El peso de María es 110. El 110 obviamente no se encuentra ni entre 125 ni 150. Ya con eso puedo decir de que la respuesta va a ser falsa porque como estoy utilizando el operador y, necesito que los tres se cumplan. Ya con María ya entrando y perdiendo de entradita, obviamente eso va a tirar falso. No hay de otra. Vamos a evaluar el peso de Fernanda. El peso de Fernanda también es menor a 100, no se encuentra en ese rango entre 125 y 150, por lo tanto ya llevo dos condicionantes que no se cumplen. Y en cambio Lucía sí se va a cumplir, ¿verdad? Porque en este caso 150. Sí está dentro del rango que se tiene que cumplir. Sin embargo, ya por los otros dos que obviamente no cumplieron las expectativas o no se cumplió la condición, automáticamente va a tirar como respuesta negativa que el peso es el no recomendado. Por eso usted puede observar ahí que dice peso no recomendado. Pero si yo cambio los valores, por ejemplo, le coloco acá a María 145 y a esta 125, ya me tira que es el peso ideal. Me está tirando el peso ideal porque las tres están cumpliendo con esa condicionante o que yo establecí, que se encuentran en ese rango. Entonces ahí usted puede apreciar cómo es que funciona el operador y. Las tres tienen que estar obviamente cumpliéndose, en este caso la condicionante, para que la respuesta sea la correcta. De lo contrario, por una que no se cumpla, la respuesta va a ser totalmente falsa. Bueno, mientras ustedes terminan de copiar ahí, voy a pasar a leer lo que sería el último enunciado del día, bueno, los últimos dos enunciados del día de hoy. Vamos con el siguiente, que sería el tercero. Y tenemos lo siguiente. Si la altura de María es mayor o igual a 170, si la altura de María es mayor o igual a 170 y, ahí tenemos otra vez el operador y la de Fernanda es mayor o igual a 165, que se coloque en la casilla de respuestas. Vamos a ver acá las respuestas que tenemos que colocar. Son altas. De lo contrario, vamos a colocar que son bajas. Bien, acá en este punto, para esta respuesta, solamente me interesa trabajar con María y Fernanda. Lucía la vamos a descartar de acá. Entonces, para este punto,
lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Solo permítame un momentito. Entonces vamos a colocar acá. Signo igual, sin, operador y. Y entonces comparo. Primero vamos con María, porque son María y Fernanda. Si el peso de María que está en, bueno, si la altura de María que está en F4 es mayor o igual a 170 como lo están requiriendo, punto y coma. Y si la altura de Fernanda es mayor o igual a 165, voy a colocar como respuesta verdadera de que ambas son altas. De lo contrario, si ninguna de las dos o al menos una de las dos no cumple con esa condición, vamos a colocar que son bajas. Y cerramos el paréntesis. Voy a darle enter de una vez y me tira que son altas. Bueno, en este caso me está tirando que son altas porque tanto, tanto María como Lucía sí cumplen con esa altura, ¿verdad? Obviamente una se encuentra entre el 1,70 para arriba y la otra se encuentra arriba del 1,65. Entonces, son dos señoritas distintas que están cumpliendo con dos condiciones distintas, pero que a la vez, ¿verdad? Ambas se tienen que cumplir para que yo obtenga una respuesta verdadera, que en este caso sería son altas. Bien, voy a hacer una pequeña pausa acá, solo para que copien esta de acá y ahorita continuamos. A la grabación. Vamos a ver con el último, dice, si la altura es mayor o igual a 165 y el peso es menor o igual a 130 libras, se colocarán en la casilla peso y altura ideal la palabra sí. Si no, vamos a colocar la palabra no. Ojo, muy importante acá porque no quiero que se confundan en algo. Como yo les decía, muchas veces los enunciados dicen más o menos qué operador utilizar. Pero a ver, para poder entender eso, usted tiene que leer todo el enunciado, no quedarse a medias. Por ejemplo, acá dice, si la altura es mayor o igual a 165, si uno solamente lee ese pedacito, uno dirá, hay que utilizar el operador o. Pero es ahí donde viene el resto. Y el peso es menor o igual a 130, aquí podemos observar de que estas son condicionantes, pero al final el operador central es el operador y. Este es el operador central. Se colocará en la casilla peso y altura ideal la palabra sí, si no vamos a dar que no. Bien, aquí vamos a evaluarlo por señorita. No lo vamos a hacer así las tres de una vez, sino que es una por una. Entonces me voy a ubicar en esta celda de acá y vamos a evaluar el peso y la altura de lo que sería María. Vamos a colocar acá igual, sí, la función y decimos entonces, si la altura que está en F4 de María es mayor o igual a 165, punto y coma, y el peso de ella que está en F3 es menor o igual a 130 libras, entonces voy a colocar como respuesta verdadera la palabra sí. De lo contrario, voy a colocar la palabra no. Aquí estoy evaluándole, vuelvo, repito, la altura y el peso solamente a María. Si ella está en esos estándares, tanto en altura como en peso, es decir, si su altura es mayor o igual a 165 y su peso es menor o igual a 130 libras, entonces si ya se encuentra en esos estándares, que la respuesta sea sí. De lo contrario, vamos a dar que no. Le voy a dar enter y me está tirando que no. A ver, ¿por qué me está tirando que no? Vamos a observar en este momento. La altura sí es mayor a 165. Ya cumplimos una condicionante, pero el peso no cumple con ello porque el peso está en 145 libras y nosotros habíamos indicado de que el peso tiene que ser menor o igual a 130. Por eso, aunque la altura sí se cumpla, el peso no lo hizo y por lo tanto la respuesta va a ser no porque estamos utilizando el operador y. Así que vamos a darle enter. Voy a pegar la función a las siguientes celdas
vamos a evaluarlo acá en este momento. Podemos evaluar que a Fernanda le dijo que sí tiene un peso y una altura ideal. Vamos a ver por qué. En este caso, el peso de Fernanda es de 125, es decir, sí se cumple el peso porque es menor a 130. Y la altura sí se cumple también porque es mayor a 165. Por lo tanto, sí se cumplió este de acá. Y este obviamente no se cumple porque la altura, aunque sí la cumple, el peso no. Tiene mucho peso. Entonces ahí podemos observar cómo está trabajándose la función, o en este caso, función y operador y acá en Excel. Vuelvo, repito una vez más. Hay dos operadores lógicos, función o, ¿verdad? Donde usted puede tener 5 condicionantes o todas las que quiera, pero con una condicionante que se cumpla, la respuesta va a ser verdadera o positiva a la que va a devolver el operador o. Y obviamente le va a dar una respuesta negativa cuando ninguna se cumpla. En cambio, el operador y es todo lo contrario. El operador y usted tiene 5 condicionantes y para que le pueda dar esta una respuesta verdadera, las 5 tienen que cumplirse o las 5 se tienen que dar por verdadero. Pero con una de las 5 que no se cumpla, toda la respuesta va a ser falsa. Aunque así usted tenga 4, aunque tenga 4 buenas, pero con esa mala que usted no cumplió, la respuesta va a ser falsa. Bueno, vamos entonces a dejar esto a un lado. Ya con esto hemos finalizado el tema de la función o operador y. Y vamos entonces a entregar a continuación la tarea número 3. Por lo cual les pido, por favor, volvamos a ingresar por el mismo link. Ya solo me quedan 2 minutitos, pero no me va a alcanzar ese tiempo para explicar la tarea. Así que, por favor, volvamos a ingresar por el mismo link.